Sé exactamente lo que estás pensando ahora mismo. Has visto cientos de películas donde las naves espaciales explotan con un estruendo ensordecedor en el vacío del cosmos. Has admirado fotografías del Sol brillando en un amarillo dorado perfecto. Te han dicho desde la escuela que la Gran Muralla China es la única estructura humana visible desde el espacio. Y probablemente has aceptado todo esto como verdad absoluta, ¿por qué Hollywood, la NASA y tus profesores te mentirían? Pero aquí está el problema, casi todo lo que crees saber sobre el espacio está fundamentalmente equivocado. No porque alguien quisiera engañarte deliberadamente, sino porque los mitos se propagan más rápido que los hechos científicos. Hoy voy a destruir 6 de las mentiras más persistentes sobre el cosmos que has creído durante toda tu vida. Prepárate para sentirte incómodo. Porque cuando descubras la verdad, nunca volverás a ver el universo de la misma manera. Empecemos con el mito más cinematográfico de todos. El espacio es completamente silencioso, ¿verdad? Ningún sonido puede viajar en el vacío, porque no hay aire que transmita las ondas sonoras. Esto es lo que te enseñaron en la escuela. Esto es lo que muestran todas las películas de ciencia ficción realista. Y técnicamente, tienen razón en un 99%. Pero existe ese 1% que nadie menciona. En el año 2003, astrofísicos de la Universidad de Cambridge hicieron un descubrimiento que sacudió esta certeza. Utilizando el telescopio espacial Chandra, detectaron ondas de presión emanando de un agujero negro supermasivo en el cúmulo de galaxias Perseus. Estas no eran ondas electromagnéticas comunes. Eran ondas acústicas reales, sonido verdadero viajando a través del medio intergaláctico. El Dr. Andrew Fabian, quien lideró la investigación, calculó que estas ondas tenían una frecuencia tan baja que tardarían 10 millones de años en completar una sola oscilación. ¿Qué significa esto en términos que podemos comprender? Imaginad una nota musical tan grave que está 57 octavas por debajo del do central del piano. El oído humano solo puede detectar frecuencias hasta aproximadamente 20 hercios. Esta onda cósmica vibra a una frecuencia de 10 elevado a menos 15 hercios. Si pudiéramos escucharla, si tuviéramos oídos del tamaño de sistemas solares completos, oiríamos un zumbido profundo y aterrador emanando del corazón mismo del cosmos. El agujero negro en Perseus lleva cantando esta sinfonía inaudible durante 250 millones de años. Sus ondas de presión han viajado a través de 300.000 años luz de plasma intergaláctico, empujando y comprimiendo nubes de gas caliente con una energía equivalente a 100 millones de supernovas. Este no es un susurro. Es el rugido más poderoso del universo conocido. Pero nuestros oídos nunca lo escucharán. Entonces, ¿el espacio es silencioso o no? La respuesta correcta es, depende. En el vacío absoluto entre galaxias, donde la densidad de materia es de menos de un átomo por metro cúbico, efectivamente no hay sonido. Pero el espacio no está vacío en todas partes. Los plasmas interestelares, las nebulosas densas, las atmósferas de las estrellas, todos estos medios pueden transmitir ondas acústicas. La NASA incluso ha convertido estas ondas en sonidos audibles mediante un proceso llamado sonificación de datos. ¿Habéis escuchado alguna vez los llamados sonidos de los planetas? No son metáforas artísticas. Son vibraciones electromagnéticas convertidas a frecuencias audibles. Saturno suena como un coro de fantasmas. Júpiter produce pulsos rítmicos que recuerdan a música electrónica. La Tierra genera un silbido constante de ondas de plasma que interactúan con el viento solar. Estos sonidos son reales, aunque ningún oído humano podría detectarlos directamente en el espacio. Pero esperad. Hay más. En el año 2020, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron un método para medir las vibraciones sísmicas en la superficie de las estrellas. Descubrieron que nuestro Sol literalmente suena como una campana. Sus capas externas vibran con millones de frecuencias diferentes simultáneamente, creando un caos armónico de ondas acústicas que sacuden toda la estructura estelar. Estas vibraciones nos dicen cómo es el interior del Sol, de la misma manera que un médico usa un estetoscopio para escuchar tu corazón. La heliosismología, el estudio de estas vibraciones solares, ha revelado secretos que nunca habríamos descubierto de otra manera. Sabemos ahora que el Sol tiene corrientes de convección que fluyen como ríos bajo su superficie. Sabemos que su núcleo rota más rápido que sus capas externas. Todo esto porque aprendimos a escuchar las ondas de sonido que viajan a través del plasma estelar. ¿Y qué hay de las explosiones en el espacio?
Las supernovas, las colisiones de estrellas de neutrones, las erupciones de rayos gamma, todas liberan cantidades inimaginables de energía. Si estuviera lo suficientemente cerca y si el medio circundante fuera lo suficientemente denso, estas explosiones producirían ondas de choque que sacudirían tu cuerpo con una fuerza devastadora. No las oirías con tus oídos, las sentirías en cada célula de tu ser antes de que te vaporizaran. Entonces, la próxima vez que alguien te diga con autoridad que no hay sonido en el espacio, puedes sonreír y responder, técnicamente correcto, pero cósmicamente incompleto. El universo está lleno de música, solo que en frecuencias que nuestros sentidos limitados no pueden captar. Y eso nos lleva al siguiente mito, uno que probablemente has creído desde que eras niño. El sol es amarillo. Lo has dibujado amarillo en tus cuadernos escolares. Lo ves amarillo cada mañana cuando sale por el horizonte. Los emojis lo representan amarillo. Incluso la bandera de muchos países muestra un sol amarillo dorado. Este es uno de los hechos más básicos del universo, ¿verdad? Excepto que es completamente falso. El sol no es amarillo. Nunca lo ha sido. Es blanco. Déjame explicarte por qué has estado viendo mal durante toda tu vida. Cuando la luz solar pasa a través de la atmósfera terrestre, las moléculas de nitrógeno y oxígeno dispersan las longitudes de onda más cortas del espectro visible, específicamente el azul y el violeta. Este fenómeno se llama dispersión de Rayleigh, nombrado así por el físico británico Lord Rayleigh, quien lo describió matemáticamente en el año 1871. Esta dispersión es la razón por la que el cielo es azul durante el día. Pero hay una consecuencia que rara vez consideramos. Al eliminar parte del azul de la luz solar directa, la atmósfera deja pasar un espectro ligeramente desbalanceado hacia las longitudes de onda más largas, amarillos, naranjas, rojos. El efecto es sutil cuando el sol está en lo alto del cielo, pero se vuelve dramático durante el amanecer y el atardecer, cuando la luz tiene que atravesar mucha más atmósfera. Por eso el sol se ve rojo cuando se pone. Ahora, si eliminas la atmósfera de la ecuación, ¿qué ves? Los astronautas que han observado el sol desde el espacio reportan consistentemente que es blanco puro, tan brillante que resulta doloroso mirarlo incluso a través de filtros protectores. La Estación Espacial Internacional tiene cámaras especiales que capturan el espectro solar completo, y todas confirman lo mismo, blanco perfecto. Pero ¿cómo puede ser blanco si sabemos que las estrellas tienen diferentes colores? Betelgeuse es roja, Rigel es azul, Sirio brilla con un tono blanco azulado. La respuesta está en la temperatura. Las estrellas más frías, con temperaturas superficiales de alrededor de 3000 grados Kelvin, emiten principalmente luz roja. Las estrellas más calientes, superando los 10.000 grados Kelvin, brillan en azul intenso. Y nuestro Sol, con una temperatura superficial de aproximadamente 5778 grados Kelvin, emite un espectro casi perfectamente balanceado de todos los colores visibles. Cuando combinas todos los colores del arco iris en proporciones iguales, obtienes blanco. Eso es exactamente lo que hace el Sol. Es una esfera de plasma que funciona como una lámpara de luz blanca perfecta, emitiendo prácticamente la misma cantidad de luz roja, naranja, amarilla, verde, azul, índigo y violeta. Técnicamente, los astrofísicos lo clasifican como una estrella de tipo G2V, también conocida como enana amarilla. Pero este nombre es engañoso. El término, enana amarilla, no describe el color visible del Sol, sino su posición en el diagrama de Hertzsprung-Russell, una herramienta que los astrónomos usan para clasificar estrellas según su luminosidad y temperatura. Es una clasificación técnica que desafortunadamente se filtró al lenguaje popular y confundió a generaciones enteras. Los científicos saben que el Sol es blanco, pero el público general sigue dibujándolo amarillo. ¿Y qué hay de esas increíbles fotografías solares que muestran remolinos naranjas y amarillos brillantes? Esas son imágenes filtradas y procesadas para resaltar características específicas. El Observatorio de Dinámica Solar de la NASA captura el Sol en múltiples longitudes de onda, incluyendo ultravioleta extremo y rayos X, que son completamente invisibles para el ojo humano. Luego, los científicos asignan colores falsos a estas longitudes de onda para crear imágenes que podamos interpretar. Una imagen naranja del Sol puede estar mostrando luz ultravioleta, no luz visible. Aquí está el experimento que puedes hacer tú mismo para verificar esto. Toma una fotografía del Sol a través de un filtro solar adecuado, nunca mires directamente al Sol sin protección.
Asegúrate de que tu cámara esté configurada para capturar el balance de blancos correcto, sin ajustes automáticos que corrijan el color hacia lo que espera ver. Compara esa imagen con una fotografía tomada desde el espacio. Son idénticas, blanco puro. El Dr. Carl Bauer, historiador de la ciencia en la Universidad de California, ha rastreado los orígenes de este mito del sol amarillo. Descubrió que surgió principalmente de limitaciones técnicas en la fotografía temprana y de decisiones artísticas en la educación infantil. Los crayones amarillos son más fáciles de usar que intentar mezclar todos los colores para crear blanco sobre papel blanco. Las primeras películas fotográficas no podían capturar el espectro completo de la luz solar sin distorsión. Y así, generación tras generación, el error se perpetuó. ¿Importa realmente que el sol sea blanco en lugar de amarillo? Científicamente, no cambia nada sobre cómo funciona o cómo nos afecta. Pero filosóficamente, es un recordatorio perfecto de que nuestras percepciones directas no siempre revelan la verdad. Vemos el mundo a través de filtros, la atmósfera, nuestros ojos, nuestros cerebros, nuestras expectativas culturales. La ciencia existe precisamente para atravesar esos filtros y ver la realidad como es, no como parece ser. Pensad en esto, si algo tan fundamental como el color de nuestra estrella puede ser malinterpretado por toda una civilización, ¿qué otras verdades obvias sobre el universo podrían ser simplemente ilusiones convenientes? ¿Estás preparado para que te destruya el próximo mito? Porque este es aún más perturbador. La Gran Muralla China es la única estructura humana visible desde el espacio. Has escuchado esta afirmación cientos de veces. Aparece en documentales, libros de texto, programas de trivia. Incluso algunos chinos la promueven con orgullo nacional. Es uno de esos hechos que la gente repite sin cuestionar, asumiendo que debe ser verdad porque todo el mundo lo dice. Está completamente, absolutamente, irrefutablemente equivocado. No solo es falso, sino que es tan falso que los astronautas se han cansado de desmentirlo. En el año 2003, Zhang Liwei se convirtió en el primer astronauta chino en orbitar la Tierra. Los medios chinos estaban ansiosos por confirmar el mito. Le preguntaron específicamente si había visto la Gran Muralla desde el espacio. Su respuesta fue directa y decepcionante: no la vio. Ni siquiera pudo distinguir China de otros países cuando pasaba sobre Asia. 3 años después, otro astronauta chino, Leroy Chiao, quien pasó 6 meses en la Estación Espacial Internacional, declaró que después de buscar específicamente la muralla durante semanas, finalmente logró fotografiarla usando un teleobjetivo potente. Pero solo pudo identificarla porque ya sabía exactamente dónde buscar. Sin ese conocimiento previo, hubiera sido imposible distinguirla de cualquier otro accidente geográfico. Los astronautas del programa Apolo fueron aún más contundentes. Eugene Cernan, quien caminó sobre la Luna en 1972, declaró públicamente que la Gran Muralla es completamente invisible a simple vista desde la órbita lunar. De hecho, desde esa distancia, la Tierra entera parece tan pequeña que puedes cubrirla con tu pulgar. Los continentes son apenas visibles como manchas de color. Las estructuras humanas individuales desaparecen por completo. Pero el golpe más devastador vino del comandante Chris Hadfield, quien pasó 5 meses en la estación espacial y es famoso por su comunicación científica precisa. En el año 2013, escribió en Twitter: la Gran Muralla China no es visible desde el espacio a simple vista. Es demasiado estrecha y sigue el contorno natural del terreno, haciéndola casi imposible de distinguir. Entonces, ¿de dónde vino este mito persistente? Los historiadores lo rastrean hasta un artículo de la revista Harper's Magazine publicado en 1932, mucho antes de que cualquier humano hubiera llegado al espacio. El autor especuló, sin ninguna evidencia, que la muralla probablemente sería visible desde la Luna. Esta especulación infundada fue repetida por otros escritores, luego citada en libros de texto, y eventualmente se convirtió en conocimiento común. Para cuando los astronautas realmente llegaron al espacio en los años 60, el mito ya estaba tan arraigado que la gente se negaba a creerles cuando lo desmentían. Es un ejemplo perfecto de cómo la repetición constante de información falsa puede superar a los hechos verificables. La verdad no importa si la mentira es más interesante. Aquí está la ironía cruel: hay muchas estructuras humanas que son mucho más visibles desde el espacio que la Gran Muralla. Las ciudades brillan intensamente de noche debido a la contaminación lumínica. Las luces de Tokyo, Nueva York y Las Vegas forman patrones geométricos perfectos que destacan contra la oscuridad natural.
Los invernaderos de plástico en Almería, España, cubren un área tan vasta de color blanco reflectante que los astronautas los notan inmediatamente. Las minas a cielo abierto crean cicatrices rectangulares enormes en la Tierra. Los embalses artificiales brillan como espejos azules en medio del desierto. Incluso las autopistas principales son más visibles que la muralla, porque son rectas, anchas y a menudo hechas de concreto claro que contrasta con el entorno. La Gran Muralla, en comparación, tiene típicamente 6 metros de ancho, está hecha de materiales que se mezclan con el terreno circundante y serpentea siguiendo las crestas de montañas naturales. Desde 400 kilómetros de altura en órbita terrestre baja, es prácticamente invisible. ¿Cuál es la lección aquí? Que la magnificencia de una estructura no se mide por su visibilidad desde el espacio. La Gran Muralla sigue siendo una maravilla arquitectónica asombrosa, un testimonio de la capacidad humana para proyectos monumentales. Atraviesa 21.000 kilómetros de terreno montañoso difícil. Fue construida durante más de 2000 años por millones de trabajadores. Su importancia histórica y cultural no disminuye un ápice porque no puedas verla desde la órbita. Pero el hecho de que hayamos creído este mito durante tanto tiempo revela algo inquietante sobre cómo procesamos información. Queremos que nuestros logros sean cósmicamente significativos. Queremos creer que nuestras obras pueden rivalizar con las fuerzas de la naturaleza en escala y prominencia. Y cuando la realidad no coincide con ese deseo, a veces simplemente inventamos una realidad alternativa más satisfactoria. ¿Cuántos otros hechos sobre el espacio has aceptado sin cuestionarlos? ¿Cuántas películas, documentales y libros han plantado ideas falsas en tu mente que nunca has pensado en verificar? Te garantizo que hay al menos 3 más que te voy a destruir en los próximos minutos. Hablemos ahora de la cara oculta de la Luna. Todo el mundo sabe que existe, ¿verdad? La Luna siempre nos muestra la misma cara porque su rotación está sincronizada con su órbita alrededor de la Tierra. Esto significa que hay un lado de la Luna que nunca vemos desde nuestro planeta, un hemisferio permanentemente oculto. Y aquí es donde el lenguaje popular comete un error catastrófico. La mayoría de la gente llama a esto el lado oscuro de la Luna. Incluso Pink Floyd inmortalizó el término en su álbum legendario de 1973. Pero esta frase implica que ese lado de la Luna está permanentemente en oscuridad, nunca iluminado por el Sol. Y eso es absolutamente falso. La cara oculta de la Luna recibe exactamente la misma cantidad de luz solar que la cara visible. Durante la luna nueva, cuando no podemos ver la Luna en absoluto desde la Tierra, es precisamente porque el Sol está iluminando completamente la cara oculta. Durante la luna llena, cuando vemos todo el disco lunar brillante en el cielo nocturno, la cara oculta está en oscuridad total. La Luna rota sobre su eje una vez cada 27,3 días, el mismo periodo que tarda en orbitar la Tierra, y cada parte de su superficie experimenta día y noche en este ciclo. El término correcto es cara oculta o cara lejana, no lado oscuro. Este no es solo un detalle pedante de nomenclatura. El malentendido revela una confusión fundamental sobre cómo funcionan las órbitas y la rotación. Y tiene consecuencias prácticas. Cuando China lanzó la misión Chang'e 4 en el año 2018 para aterrizar una sonda en la cara oculta de la Luna, algunos medios reportaron erróneamente que sería la primera misión en explorar el lado oscuro. Los científicos tuvieron que explicar repetidamente que la cara oculta no es oscura, solo es invisible desde la Tierra. De hecho, la cara oculta es significativamente diferente de la cara visible, pero no por razones de iluminación. Tiene muchos menos mares lunares, esas llanuras oscuras de basalto que vemos en la cara visible. En cambio, está densamente cubierta de cráteres, lo que indica una historia geológica violenta. Los científicos aún debaten por qué las dos caras son tan asimétricamente diferentes, pero tiene que ver con la distribución de la corteza lunar y posibles impactos masivos antiguos, no con la luz solar. Entonces, la próxima vez que alguien mencione el lado oscuro de la Luna, puedes corregirlo gentilmente. O burlarte de ellos despiadadamente. Tu elección. Ahora permíteme destruir otro mito que probablemente aprendiste de películas de ciencia ficción: los asteroides son campos minados mortales que las naves espaciales deben esquivar constantemente. ¿Recuerdas esa escena icónica del Imperio contraataca, donde el halcón milenario maniobra frenéticamente entre asteroides que chocan entre sí como bolas de billar caóticas? O cualquier película donde un héroe debe navegar a través de un cinturón de asteroides denso mientras rocas gigantes pasan silbando a centímetros de distancia.
La realidad es tan diferente que resulta cómica. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter contiene millones de objetos rocosos, es cierto. Pero el espacio es tan absurdamente vasto que estos asteroides están increíblemente separados. Si estuvieras parado sobre un asteroide en el cinturón, tendrías que usar un telescopio potente para ver el asteroide más cercano. Aparecería como un punto de luz distante, no como un vecino amenazante. Los científicos de la NASA calculan que la distancia promedio entre asteroides en el cinturón principal es de aproximadamente 1.000.000 de kilómetros. Piensa en eso. 1.000.000 de kilómetros entre rocas. Para ponerlo en perspectiva, la Tierra y la Luna están separadas por solo 384.000 kilómetros. Los asteroides en el cinturón están más separados entre sí que la Tierra de su propia Luna. Todas las sondas que hemos enviado al sistema solar exterior han atravesado el cinturón de asteroides sin ningún problema. Pioneer 10 y 11, Voyager 1 y 2, Cassini, New Horizons, todas pasaron a través del cinturón sin siquiera intentar evitar asteroides. La probabilidad de colisión accidental es tan infinitesimalmente pequeña que ni siquiera vale la pena calcularla. De hecho, cuando los científicos quieren que una sonda visite un asteroide específico, como hizo la misión Dawn con Vesta y Ceres, tienen que apuntar con una precisión extraordinaria porque es increíblemente difícil encontrar un asteroide en todo ese espacio vacío. El Dr. Alan Stern, investigador principal de la misión New Horizons, bromea diciendo que si quisieras crear una película de ciencia ficción realista sobre el cinturón de asteroides, sería la escena más aburrida jamás filmada. La nave espacial volaría en línea recta durante semanas, sin ver nada excepto oscuridad y estrellas distantes. Ocasionalmente, un punto de luz aparecería brevemente en los sensores y luego desaparecería. Ni explosiones, ni maniobras dramáticas, solo vacío. Hollywood tiene la culpa de distorsionar nuestra comprensión del cinturón de asteroides, pero no actúa con malicia. Las películas necesitan tensión visual y drama. Un cinturón de asteroides realista sería cinematográficamente muerto. Así que lo condensan artificialmente, aumentando la densidad de asteroides por un factor de 1000 o 1.000.000 para crear secuencias de acción emocionantes. El problema es que el público absorbe estas imágenes falsas y las acepta como representaciones precisas de la realidad. ¿Significa esto que los asteroides no son peligrosos? Por supuesto que no. Los asteroides que cruzan la órbita terrestre representan una amenaza genuina, y los científicos los rastrean cuidadosamente. En el año 2013, un asteroide de apenas 20 metros de diámetro explotó sobre Chelyabinsk, Rusia, liberando energía equivalente a 30 bombas de Hiroshima. 1.200 personas resultaron heridas, principalmente por vidrios rotos de ventanas. Fue un recordatorio sobrio de que el espacio puede ser violento. Pero el peligro no viene de navegar a través de campos densos de rocas que chocan. Viene de la posibilidad, remota pero real, de que una roca solitaria en una órbita desafortunada cruce nuestro camino en el momento equivocado. El espacio está vacío, y eso es precisamente lo que hace que los impactos sean eventos raros. Pero cuando ocurren, las consecuencias pueden ser catastróficas precisamente porque no estamos preparados para ellos. ¿Ves el patrón aquí? Una y otra vez, descubrimos que nuestras intuiciones sobre el espacio están completamente equivocadas. El espacio no es como parece en las películas. No es como lo imaginamos desde nuestras experiencias terrestres. Es más extraño, más vacío, más violento y más hermoso de lo que cualquier ficción podría capturar. Y todavía no he terminado de destruir tus creencias. Hay un mito más que debes escuchar, y este es quizás el más perturbador de todos, porque involucra algo que ves literalmente todos los días. Las estrellas titilan en el cielo nocturno. Es romántico, poético, una imagen central de canciones y poemas desde tiempos inmemoriales. Cuando miras hacia arriba en una noche clara, las estrellas parecen parpadear y brillar con luz pulsante. Esto es tan obvio, tan directamente observable, que cuestionarlo parece absurdo. Pero las estrellas no titilan. Nunca lo han hecho. Lo que estás viendo es nuestra atmósfera mintiendo a tus ojos. Cada estrella en el cielo nocturno emite un haz constante y firme de luz que ha viajado años, décadas, siglos o incluso milenios para llegar hasta nosotros. Esa luz cruza el vacío del espacio sin fluctuación alguna, perfectamente estable. Pero entonces golpea nuestra atmósfera. Y ahí es donde comienza el engaño. La atmósfera terrestre no es una capa uniforme y estática. Es un océano turbulento de aire en movimiento constante,
con corrientes de diferentes temperaturas, densidades y presiones que fluyen y chocan entre sí. Cuando la luz estelar atraviesa este caos, su camino se dobla y refracta miles de veces por segundo. Imagina mirar una moneda en el fondo de una piscina mientras alguien agita el agua. La moneda parece moverse y ondular, pero no se ha movido en absoluto. Es el agua entre tú y la moneda lo que crea la ilusión. Esto es exactamente lo que sucede con las estrellas. El Dr. Martin Beach, astrónomo de la Universidad de Regina, ha estudiado este fenómeno durante décadas. Explica que las bolsas de aire caliente y frío actúan como lentes en constante cambio, desviando la luz estelar ligeramente hacia la izquierda, luego hacia la derecha, arriba, abajo. Nuestros ojos interpretan estos pequeños desplazamientos como cambios en el brillo. Pero la estrella misma mantiene su luminosidad constante. ¿Quieres la prueba definitiva? Mira las estrellas desde el espacio. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional reportan que las estrellas brillan con luz absolutamente fija y constante, sin el menor parpadeo. La vista es tan antinatural para nuestros ojos acostumbrados a la atmósfera que algunos astronautas la describen como inquietante. Las estrellas parecen clavadas en el cielo, puntos de luz inflexibles e inmóviles que miran hacia atrás sin pestañear. Pero hay un detalle adicional que complica este mito. Los planetas también están en el cielo nocturno, y ellos tampoco titilan, o al menos titilan mucho menos que las estrellas. ¿Por qué? Porque aunque están mucho más cerca que las estrellas, no son puntos de luz. Son discos pequeños pero medibles. Incluso a simple vista, sin que lo sepas conscientemente, tu retina capta luz de múltiples partes del disco planetario simultáneamente. Las turbulencias atmosféricas afectan diferentes partes del disco de manera diferente, y estos efectos se promedian, creando una imagen mucho más estable. Esta es la razón por la que los astrónomos antiguos podían distinguir planetas de estrellas mucho antes de tener telescopios. Los griegos los llamaban estrellas errantes, porque se movían contra el fondo de estrellas fijas. Pero también notaron que estos errantes tenían luz más firme y constante. No entendían la física detrás de la observación, pero la observación misma era correcta. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que incluso las experiencias más directas y obvias, cosas que literalmente ves con tus propios ojos cada noche despejada, pueden estar fundamentalmente distorsionadas por circunstancias que no percibes. La atmósfera es invisible para ti. No sientes su turbulencia. Pero está ahí, alterando cada fotón de luz estelar que llega a tu retina. Ahora multiplica ese principio por cada observación que haces sobre el universo. ¿Cuántos otros filtros invisibles están distorsionando tu percepción de la realidad? La gravedad de la Tierra afectando tu sentido de lo que es, abajo. La velocidad de la luz limitando lo que puedes ver del universo. Tu propio cerebro filtrando y editando la información sensorial antes de que llegue a tu conciencia. Cada mito que hemos destruido hoy comparte este patrón. El espacio parece silencioso porque nuestros oídos no pueden detectar ondas en medios tan tenues. El sol parece amarillo porque nuestra atmósfera filtra su luz. La Gran Muralla parece visible desde el espacio porque sobreestimamos masivamente nuestra importancia cósmica. Los asteroides parecen densos porque Hollywood necesita drama visual. Las estrellas parecen titilar porque no podemos ver el océano de aire entre nosotros y ellas. Pero ahora viene la parte realmente incómoda. Porque estos 6 mitos que acabamos de demoler son solo la superficie. Son las mentiras obvias, las que cualquier científico te corregirá felizmente en una conversación casual. Pero hay algo más profundo, más perturbador esperando debajo. Hay cosas que los científicos no te dicen. No porque sean maliciosos o estén ocultando la verdad deliberadamente, sino porque admitirlas públicamente socavaría la confianza del público en la ciencia misma. Son las grietas en el edificio del conocimiento humano, los lugares donde nuestras teorías más confiables se desmoronan y nadie sabe cómo repararlas. Déjame mostrarte algunas de estas grietas. Empecemos con algo que probablemente crees que entendemos perfectamente, la gravedad. Newton la describió matemáticamente en el año 1687. Einstein la refinó con la relatividad general en 1915. Podemos calcular órbitas planetarias con precisión asombrosa. Usamos la gravedad para lanzar sondas a los bordes del sistema solar y llegar exactamente donde planeamos. Obviamente entendemos la gravedad, ¿verdad? Excepto que no tenemos la más mínima idea de qué es la gravedad realmente. Sabemos cómo se comporta.
Sabemos predecir sus efectos con ecuaciones hermosas y precisas. Pero no sabemos por qué existe, cómo funciona a nivel fundamental, o qué la causa. Einstein nos dijo que la masa curva el espacio-tiempo, y los objetos siguen las curvas como bolas rodando en una sábana deformada. Hermosa metáfora. Pero, ¿qué es el espacio-tiempo? ¿Cómo puede algo sin sustancia ser curvado por algo con masa? ¿Y qué diablo significa curvar en este contexto? Los físicos teóricos han intentado durante más de 100 años unificar la gravedad con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil están todas descritas por la mecánica cuántica con precisión extraordinaria. Pero la gravedad se niega obstinadamente a cooperar. Cada intento de crear una teoría cuántica de la gravedad produce ecuaciones que escupen infinitos sin sentido. La teoría de cuerdas prometió resolver esto. Luego resultó que hay aproximadamente 10 elevado a 500 versiones diferentes de la teoría de cuerdas, y ninguna manera de determinar cuál, si alguna, describe nuestro universo. La gravedad cuántica de bucles intentó otro enfoque. Después de 40 años de trabajo, todavía no puede hacer predicciones comprobables. Los físicos están atascados. Y luego está el pequeño problema de que el 95% del universo está hecho de cosas que no podemos ver, tocar o detectar directamente. La llamamos materia oscura y energía oscura porque literalmente no tenemos idea de qué son. Solo sabemos que deben existir porque sin ellas, nuestras ecuaciones para el comportamiento de las galaxias no funcionan. Las galaxias giran demasiado rápido. Deberían despedazarse. Pero no lo hacen. Entonces inventamos materia invisible para hacer que los números cuadren. ¿Es eso ciencia o contabilidad creativa cósmica? El físico Isen Siegel de la Universidad de Lewis y Clark ha escrito extensamente sobre esta crisis. Admite abiertamente que la materia oscura podría no existir en absoluto. Quizás nuestras leyes de la gravedad están equivocadas a escalas galácticas. Quizás estamos viendo los efectos de dimensiones extra que no podemos percibir. Quizás el espacio-tiempo mismo tiene propiedades que no hemos descubierto. Simplemente no lo sabemos. Y la energía oscura es aún más misteriosa. Aparentemente constituye el 68% de todo el universo, y su única propiedad conocida es que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. No interactúa con nada. No emite luz. No tiene masa medible. Es, en todos los sentidos prácticos, indistinguible de no sabemos qué está pasando pero necesitamos un término aquí para que las ecuaciones funcionen. En el año 2019, dos equipos independientes midieron la tasa de expansión del universo usando métodos diferentes. Obtuvieron resultados diferentes. No un poco diferentes. Significativamente, irreconciliablemente diferentes. Este es el llamado problema de la tensión de Hubble, y después de 5 años de verificación y reverificación meticulosas, el problema persiste. Uno de los números está mal. O ambos están mal. O algo fundamental sobre nuestra comprensión del universo está roto. Los cosmólogos se reúnen en conferencias y se encogen de hombros. Literalmente. He visto las transcripciones. No lo sabemos. Necesitamos más datos. Quizás nueva física. Estas son las respuestas que dan los científicos mejor pagados del mundo cuando se les presiona. ¿Quieres algo aún más perturbador? Hablemos del principio antrópico, el elefante gigante en la habitación de la física moderna. Las constantes fundamentales del universo, cosas como la fuerza de la gravedad, la carga del electrón, la velocidad de la luz, están afinadas con una precisión tan absurda que si cualquiera de ellas fuera diferente por incluso una parte en 1000 millones, el universo sería estéril. Sin estrellas. Sin planetas. Sin átomos complejos. Sin vida. La constante cosmológica, relacionada con la energía oscura, es el ejemplo más extremo. Está afinada con una precisión de una parte en 10 elevado a 120. Ese es un 1 seguido de 120 ceros. Si escribieras ese número completo, necesitarías más átomos que los que hay en todo el universo observable para representar los ceros. ¿Por qué el universo está configurado tan precisamente para permitir nuestra existencia? Los científicos ofrecen básicamente 3 respuestas, y ninguna es satisfactoria. Primera, pura coincidencia afortunada. Ganamos la lotería cósmica. Segunda, hay un multiverso infinito con todas las combinaciones posibles de constantes,
y obviamente existimos en uno de los raros universos habitables porque no podríamos existir en ningún otro lado. Tercera, alguien o algo ajustó los diales específicamente para crear un universo que pudiera producir observadores conscientes. Ningún científico quiere admitir públicamente que la tercera opción está sobre la mesa. Pero matemáticamente, es tan válida como las otras dos. Y las primeras dos son esencialmente admisiones de ignorancia envueltas en jerga técnica. No sabemos por qué, pero aquí estamos, no es una explicación. Es rendirse. El Dr. Martin Rees, astrónomo real de Gran Bretaña, ganador de innumerables premios y honores, ha declarado que el problema de la afinación fina es tan severo que puede que nunca tengamos una explicación naturalista completa para el universo. Esa es una admisión extraordinaria viniendo de uno de los cosmólogos más respetados vivos. Pero espera. Hay más. Mucho más. ¿Recuerdas que mencioné la mecánica cuántica antes? Déjame ser brutalmente honesto contigo sobre el estado de esa teoría. La mecánica cuántica es la teoría científica más precisa jamás desarrollada. Puede predecir el comportamiento de partículas subatómicas con exactitud de hasta 15 decimales. Ha sido probada en millones de experimentos durante casi 100 años. Nunca ha fallado. Ni una sola vez. Y absolutamente nadie entiende qué significa. Richard Feynman, uno de los fundadores de la electrodinámica cuántica y ganador del premio Nobel, dijo famosamente: creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. No estaba bromeando. No era falsa modestia. Era una admisión literal de que la teoría funciona perfectamente pero desafía cualquier interpretación coherente. El problema central es algo llamado superposición. Antes de medir una partícula cuántica, existen múltiples estados simultáneamente. Un electrón está rotando hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Un fotón pasa a través de ambas rendijas en un experimento de doble rendija simultáneamente. Solo cuando haces una medición la partícula colapsa en un estado definido. ¿Qué significa colapsar? Que cuenta como una medición. Tiene que haber un observador consciente. ¿O cualquier interacción con el entorno cuenta? Los físicos han estado debatiendo esto durante 100 años sin consenso. Hay aproximadamente una docena de interpretaciones diferentes de la mecánica cuántica, todas matemáticamente equivalentes pero filosóficamente incompatibles. La interpretación de muchos mundos dice que cada medición cuántica divide el universo en múltiples ramas, cada una conteniendo un resultado diferente. Estás literalmente creando universos paralelos cada vez que mides una partícula. La interpretación de Copenhague dice que las partículas no tienen propiedades definidas hasta que las mides, y el acto de medición crea la realidad. La interpretación de variables ocultas dice que hay información escondida que aún no podemos acceder. La interpretación de la onda piloto dice que las partículas son guiadas por campos ondulatorios invisibles. ¿Cuál es correcta? Nadie lo sabe. Y aquí está la parte verdaderamente perturbadora, podría ser literalmente imposible saberlo. Todas estas interpretaciones hacen exactamente las mismas predicciones experimentales. No hay manera de diseñar un experimento que pueda distinguir entre ellas. La elección de cuál creer se reduce a preferencia filosófica personal, no a evidencia científica. El físico Sean Carroll del Instituto Tecnológico de California ha argumentado que la interpretación de muchos mundos es la más elegante matemáticamente. Otros físicos la consideran metafísica inútil. El debate se vuelve acalorado. En conferencias. En artículos. En libros. Los científicos se atacan entre sí con una ferocidad que rivaliza con las disputas teológicas medievales. Y mientras tanto, los ingenieros continúan construyendo computadoras cuánticas que funcionan según los principios de la mecánica cuántica sin preocuparse por qué diablo significa todo. Funciona. Eso es suficiente para la tecnología. Pero debería perturbarte profundamente que nuestra herramienta científica más poderosa es fundamentalmente incomprensible incluso para sus propios creadores. Aquí hay otro secreto sucio. La Big Bang, el origen del universo tal como lo entendemos. Los científicos te dirán con confianza que el universo comenzó hace 13,8 mil millones de años en una singularidad infinitamente densa y caliente que se expandió explosivamente. Te mostrarán evidencia, la radiación cósmica de fondo, la expansión del universo, la abundancia de elementos ligeros. Todo encaja perfectamente. Excepto cuando preguntas, ¿qué causó el Big Bang? ¿Qué existía antes?
¿De dónde vino la energía inicial? Aquí las respuestas se vuelven incómodamente vagas. El tiempo comenzó en el Big Bang, por lo tanto no hay antes. ¿Eso te satisface? ¿O suena como una evasión verbal? El universo surgió de una fluctuación cuántica en la nada. ¿Pero qué es esta nada? Si puede tener fluctuaciones cuánticas, claramente es algo, no nada. Las leyes de la física se descomponen en la singularidad inicial. Traducción: no tenemos idea de qué pasó. El cosmólogo Alan Guth, quien desarrolló la teoría inflacionaria del universo temprano en el año 1980, admite libremente que su teoría requiere condiciones iniciales extraordinariamente específicas. La inflación resuelve muchos problemas con el modelo del Big Bang estándar. ¿Pero qué causó la inflación? ¿Y qué estableció las condiciones correctas para que comenzara la inflación? Simplemente empujamos el problema un paso hacia atrás sin resolverlo realmente. Algunos cosmólogos proponen modelos cíclicos donde el universo se expande y contrae eternamente. Otros sugieren que nuestro universo es solo una burbuja en un multiverso infinito de universos burbuja. Otros más proponen que el universo surgió literalmente de la nada por la mecánica cuántica. Todas estas ideas son especulativas. Ninguna es comprobable. Y honestamente, algunas suenan más a ciencia ficción que a ciencia. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Que muchos de estos problemas fundamentales están siendo ignorados por la física moderna porque los físicos están persiguiendo modas intelectuales. La teoría de cuerdas consumió décadas de investigación y miles de las mentes más brillantes del mundo, y no produjo una sola predicción comprobable. Literalmente cero. Todo el edificio de la teoría de cuerdas podría ser matemática elegante sin conexión con la realidad física, y nunca lo sabríamos. El físico Lee Smolin escribió un libro entero sobre esto llamado El problema con la física. Argumenta que la física teórica se ha convertido en un ejercicio de belleza matemática divorciado de la realidad experimental. Los físicos jóvenes son entrenados para admirar teorías elegantes en lugar de confrontar problemas empíricos difíciles. Las carreras se construyen sobre trabajos que nunca pueden ser probados o refutados. Es, según Smolin, una crisis existencial para la disciplina. Entonces, ¿qué debemos pensar sobre todo esto? ¿Significa que la ciencia es inútil? ¿Qué deberíamos abandonarla y volver a explicaciones místicas o religiosas? Por supuesto que no. La ciencia sigue siendo la herramienta más poderosa que tenemos para entender el universo. Ha curado enfermedades, extendido vidas, enviado humanos a la luna, revelado la historia del cosmos. Sus éxitos son incuestionables. Pero necesitamos ser honestos sobre sus limitaciones. La ciencia no tiene todas las respuestas. Ni siquiera tiene la mayoría de las respuestas. Lo que tiene es un método para hacer preguntas de manera que puedan ser respondidas, y la humildad para admitir ignorancia cuando la evidencia es insuficiente. El problema surge cuando los científicos, o más frecuentemente los divulgadores científicos, sobrevenden la certeza. Te dicen que el universo está hecho de materia oscura y energía oscura como si fueran hechos establecidos. Pero son hipótesis, posiblemente temporales, inventadas para salvar teorías que de otro modo fallarían. Te dicen que el multiverso es real. Pero es especulación indemostrable, filosofía disfrazada de física. Te dicen que la conciencia es simplemente un epifenómeno de la actividad neuronal. Pero nadie puede explicar cómo la actividad eléctrica en neuronas produce la experiencia subjetiva de ser tú. El problema del hard problem de la conciencia, como lo llama el filósofo David Chalmers, permanece completamente sin resolver. Podemos mapear cada neurona en el cerebro. Podemos rastrear cada señal química. Podemos predecir comportamientos basándonos en patrones de activación neuronal. Pero no podemos explicar por qué hay algo que se siente como ser tú, mirando a través de tus ojos, experimentando el rojo de una rosa o el dolor de un corazón roto. Algunos neurocientíficos afirman que este es un pseudo problema, que la conciencia será eventualmente explicada puramente en términos físicos. Otros, como el físico matemático Roger Penrose, argumentan que la conciencia podría requerir física nueva que aún no hemos descubierto. Penrose propone que los efectos cuánticos en estructuras cerebrales microscópicas llamadas microtúbulos podrían ser cruciales. La mayoría de neurocientíficos consideran esto absurdo. Pero ninguno de ellos tiene una explicación mejor. Y aquí llegamos al punto central de todo esto.
La razón por la que te he estado destruyendo mitos durante todo este tiempo no es solo para corregir conceptos erróneos específicos sobre el espacio. Es para hacerte ver un patrón más profundo. Todo lo que crees saber está construido sobre capas de suposiciones, simplificaciones, aproximaciones y esperanzas educadas. Esto no es solo cierto sobre el espacio. Es cierto sobre todo. Tu comprensión de la política, la economía, la historia, las relaciones humanas, incluso tu propia mente, todo está mediado por filtros que distorsionan la realidad subyacente. Vivimos nuestras vidas en un simulacro de segunda mano, viendo sombras en la pared de la caverna de Platón y confundiéndolas con la realidad misma. Los mitos sobre el espacio son solo los ejemplos más obvios porque podemos señalar la evidencia científica concreta que los contradice. Pero ¿cuántos otros mitos, más sutiles, más personales, más culturalmente arraigados, estás cargando sin siquiera darte cuenta? Crees que eres libre. Tu comportamiento está determinado por circuitos neuronales formados por genes y experiencias sobre las cuales no tuviste control. Crees que tus recuerdos son precisos. Los estudios muestran que cada vez que recuerdas algo, lo reconstruyes, introduciendo errores y distorsiones. ¿Crees que tus decisiones son racionales? Sesgos cognitivos documentados demuestran que los humanos son sistemáticamente irracionales de maneras predecibles. ¿Crees que estás leyendo este texto por elección consciente? Los experimentos de Benjamin Libet en la década de 1980 mostraron que tu cerebro comienza a prepararse para una acción aproximadamente medio segundo antes de que seas conscientemente consciente de haber decidido actuar. Tu sensación de libre albedrío podría ser una ilusión creada por tu cerebro para darte una narrativa coherente de agencia. Estas son preguntas profundamente incómodas. Es más fácil creer en los mitos reconfortantes. El espacio está silencioso y vacío. El sol es amarillo y cálido. Nuestras grandes construcciones son visibles desde el cosmos. Las estrellas titilan con luz mágica. Somos especiales. Somos importantes. Entendemos cómo funciona el mundo. Pero si has llegado hasta aquí, si has permitido que destroce tus certezas una por una, entonces mereces la verdad completa. Y la verdad completa es que estamos parados en una pequeña bola de roca húmeda, orbitando una estrella mediocre en los suburbios de una galaxia ordinaria, construyendo teorías complejas para explicar un universo que es fundamentalmente más extraño de lo que podemos imaginar. Y a pesar de todo eso, o quizás precisamente por eso, seguimos mirando hacia arriba. Seguimos haciendo preguntas. Seguimos construyendo telescopios más grandes, aceleradores de partículas más potentes, ecuaciones más elegantes. No porque tengamos garantía de éxito, sino porque la alternativa, la rendición intelectual, es incompatible con lo que significa ser humano. Ahora déjame darte algo que sí es verdad. Algo que no es un mito. Algo que tal vez te ayude a procesar todo lo que acabas de aprender. Cada átomo de carbono en tu cuerpo se formó en el interior de una estrella moribunda. El hierro en tu sangre fue forjado en una supernova. El calcio en tus huesos proviene de explosiones cósmicas tan violentas que superan brevemente el brillo de galaxias enteras. No estás hecho de polvo de estrellas metafóricamente. Lo eres literalmente. Hace aproximadamente 4,6 mil millones de años, una nube de gas y polvo colapsó bajo su propia gravedad. La mayor parte de la masa formó el Sol. Los restos se aglomeraron en planetas. Ese polvo había estado viajando por la galaxia durante billones de años, siendo reciclado a través de generaciones de estrellas. Algunos de esos átomos podrían haber sido parte de docenas de sistemas solares anteriores antes de convertirse en parte del nuestro. Y ahora algunos de esos átomos son tú. Están organizados en patrones tan complejos que han dado lugar a algo que puede preguntarse sobre sus propios orígenes. Tú eres el universo mirándose a sí mismo. No eres un observador externo del cosmos. Eres una parte del cosmos que ha desarrollado la capacidad de reflexionar sobre el todo. Piensa en la improbabilidad estadística de tu existencia. Si el Big Bang hubiera sido ligeramente más potente, el universo se habría expandido demasiado rápido para que se formaran galaxias. Ligeramente menos potente, y habría colapsado sobre sí mismo en 1.000 millones de años. Si la fuerza nuclear fuerte hubiera sido un poco diferente, los átomos complejos nunca se habrían formado. Si la Tierra estuviera 10% más cerca del Sol, sería un invernadero como Venus. 10% más lejos, sería una bola de hielo como Marte.
Tu linaje evolutivo sobrevivió a cada extinción masiva durante 500 millones de años. Tus ancestros mamíferos sobrevivieron al impacto del asteroide que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años. Tus ancestros primates sobrevivieron a cambios climáticos brutales. Tus ancestros humanos sobrevivieron a la migración fuera de África, edades de hielo, enfermedades, hambrunas, guerras. Y de todos los espermatozoides que tu padre produjo, y de todos los óvulos que tu madre liberó, la combinación exacta que resultó en tu genoma específico se encontró. Si hubieras sido cualquier otro espermatozoide, cualquier otro óvulo, serías una persona diferente. De hecho, no serías en absoluto. Alguien más estaría leyendo esto. La cadena de casualidades necesarias para tu existencia es tan improbablemente larga que si hubieras tratado de predecirla de antemano, habrías calculado probabilidades cercanas a cero. Y sin embargo, aquí estás. Porque desde tu perspectiva, la probabilidad de que existas es exactamente 100%. No podrías estar pensando sobre estas probabilidades si no existieras para pensarlas. Este es el principio antrópico a nivel personal. No es sorprendente que te encuentres en un universo capaz de soportar vida, porque no podrías encontrarte en ningún otro tipo de universo. No es sorprendente que vivas en un planeta habitable, porque no podrías vivir en uno que no lo fuera. No es sorprendente que existas, porque si no existieras, no estarías aquí para sorprenderte. Pero esto no hace que tu existencia sea menos milagrosa. Solo cambia el tipo de milagro del que estamos hablando. No es un milagro de probabilidad. Es un milagro de perspectiva. El universo no fue diseñado para ti. Pero tú fuiste diseñado por el universo, moldeado por sus leyes a lo largo de miles de millones de años de evolución cósmica y biológica. Y ahora, con tu cerebro de 1,5 kg, conteniendo 86.000 millones de neuronas conectadas por 100 billones de sinapsis, eres capaz de comprender que el sol es blanco, no amarillo. Que el espacio puede conducir sonido bajo las condiciones correctas. Que las estrellas no titilan. Que tus certezas sobre la realidad son probablemente tan defectuosas como las de cualquier persona que vivió antes que tú. Esto debería llenarte simultáneamente de humildad y asombro. Humildad porque eres un recién llegado cósmico en una escala de tiempo tan vasta que tu especie entera es apenas un parpadeo. Asombro porque a pesar de esa insignificancia temporal, has desarrollado herramientas conceptuales lo suficientemente poderosas como para mapear la historia del cosmos desde sus primeros microsegundos hasta su eventual muerte térmica billones de años en el futuro. Eres mortal. Vivirás quizás 80 o 90 años si tienes suerte. Los átomos que componen tu cuerpo se dispersarán después de tu muerte. Algunos se incorporarán a plantas. Algunos a animales. Algunos permanecerán en la Tierra durante milenios. Eventualmente, cuando el Sol se convierta en una gigante roja en 5.000 millones de años, incluso esos átomos serán vaporizados y dispersados al espacio interestelar. Pero la información que has procesado, las ideas que has comprendido, las conexiones que has hecho entre conceptos, esas cosas son parte de la historia del universo ahora. Podrían no persistir en ninguna forma física después de ti. Pero existieron. Y en un sentido muy real, el universo es diferente porque tú exististe en él y pensaste sobre él. Hay una hermosa paradoja aquí. Los mitos que hemos destruido hoy, esas mentiras reconfortantes sobre el espacio, existieron porque los humanos necesitan narrativas que hagan que el cosmos parezca menos alienante. Queremos creer que nuestras construcciones son visibles desde el espacio porque necesitamos sentirnos significativos. Queremos creer que el sol es amarillo porque los colores cálidos son reconfortantes. Queremos creer que las estrellas titilan porque la idea de puntos de luz fijos e inmóviles es inquietante. Pero la verdad, cuando finalmente la confrontamos, es más hermosa que cualquier mito. El sol es blanco, emitiendo todos los colores del espectro en perfecta armonía. Las estrellas brillan con luz constante e inflexible que ha viajado años luz para llegar a nosotros. El universo es tan vasto que nuestras construcciones más grandes son invisibles desde la órbita. Y todo esto es más maravilloso precisamente porque es real. No necesitas mitos para encontrar significado en el cosmos. El significado está en el acto de búsqueda mismo. Está en el hecho de que un primate evolucionado en un planeta húmedo puede mirar hacia arriba y hacer preguntas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Está en que podemos ser radicalmente incorrectos sobre cómo funciona el universo, descubrir nuestros errores, corregirnos a nosotros mismos, y continuar buscando. La ciencia no es una colección de hechos.
Es un proceso de refinamiento perpetuo. Cada generación hereda los errores de la anterior y los corrige, solo para introducir nuevos errores que la próxima generación corregirá. Es asintótico. Nos acercamos cada vez más a la verdad, pero probablemente nunca la alcanzaremos completamente. Y eso está bien. Porque el objetivo no es tener todas las respuestas. El objetivo es hacer mejores preguntas. Y cada vez que destruimos un mito, cada vez que reemplazamos una mentira reconfortante con una verdad incómoda, nos volvemos un poco mejores en ese proceso. Entonces, ¿qué haces con toda esta información? ¿Cómo vives sabiendo que casi todo lo que creías sobre el universo estaba equivocado en algunos detalles? ¿Cómo mantienes algún sentido de certeza cuando incluso los científicos más brillantes del mundo admiten que no entienden la gravedad, la conciencia, la materia oscura o la mecánica cuántica? La respuesta es que abraza la incertidumbre. No como una debilidad, sino como una fortaleza. La capacidad de decir, no lo sé, es uno de los superpoderes más infrautilizados de la mente humana. La mayoría de la gente preferirá aferrarse a una certeza falsa antes que admitir ignorancia. Pero los verdaderos pensadores, los que realmente empujan el conocimiento humano hacia adelante, son cómodos diciendo, no lo sé, pero voy a tratar de averiguarlo. Cuando alguien te diga con autoridad absoluta que sabe cómo funciona el universo, sé escéptico. No porque sean maliciosos, sino porque probablemente estén simplificando en exceso o repitiendo mitos que nunca cuestionaron. Cuando un científico te diga, esto es lo que sugiere la evidencia, pero podríamos estar equivocados, confía más en ellos. La humildad intelectual es la marca de una mente verdaderamente científica. Y aplica este principio no solo a la astronomía y la física, sino a todo. Tus opiniones políticas, tus creencias sobre la naturaleza humana, tus suposiciones sobre cómo funcionan las relaciones, tu comprensión de la economía, todo debería estar sujeto al mismo escrutinio que aplicamos a los mitos sobre el espacio. ¿Cómo sabes que lo que crees es verdad? ¿Basado en qué evidencia? Podrías estar equivocado. ¿Qué te haría cambiar de opinión? Si no puedes responder a estas preguntas, entonces no tienes una creencia basada en evidencia. Tienes un dogma. Y el dogma es el enemigo del entendimiento. La próxima vez que mires el cielo nocturno, recuerda todo lo que has aprendido hoy. Las estrellas que parecen titilar están brillando constantemente, y es solo nuestra atmósfera turbulenta la que crea la ilusión de parpadeo. El sol que ves amarillo en el horizonte es realmente blanco, filtrado por la misma atmósfera. Los asteroides que imaginas como campos minados densos están en realidad separados por millones de kilómetros de vacío. Y recuerda también todo lo que no sabemos. La naturaleza de la materia oscura. El significado de la mecánica cuántica. El origen del universo. El hard problem de la conciencia. Todos estos misterios permanecen sin resolver, esperando que la próxima generación de pensadores los confronte con herramientas nuevas y perspectivas frescas. Quizás tú seas parte de esa próxima generación. Quizás algo que has aprendido hoy plantará una semilla de curiosidad que eventualmente florecerá en una carrera científica. O quizás simplemente te vuelva un poco más escéptico, un poco más curioso, un poco más dispuesto a cuestionar las verdades recibidas. De cualquier manera, has dado un paso importante. Has permitido que te demuela certezas falsas. Has mirado directamente a la incertidumbre y no has apartado la vista. Has aceptado que el universo es más extraño, más complejo y más hermoso de lo que cualquier mito humano podría capturar. Y eso te hace parte de una tradición antigua y honorable. La tradición de personas que miran hacia arriba, se maravillan, hacen preguntas, buscan respuestas, descubren que están equivocadas, corrigen su curso y continúan buscando. Desde los primeros humanos que rastrearon el movimiento de las estrellas, hasta Galileo apuntando su telescopio tosco hacia Júpiter, hasta los astrónomos modernos detectando ondas gravitacionales de agujeros negros que colisionaron hace 1000 millones de años. Todos ellos compartieron la misma cualidad fundamental, la voluntad de ser corros por la evidencia. La capacidad de soltar creencias preciadas cuando los datos las contradecían. El coraje de mirar hacia el vacío del espacio y admitir, es más grande de lo que pensaba. Es más extraño de lo que imaginaba. Y no tengo idea de qué significa todo esto. Pero seguimos mirando de todas formas. Porque eso es lo que hacemos. Es lo que somos. Somos los átomos del universo organizados de tal manera que el universo puede contemplarse a sí mismo.
Y si esa contemplación revela que muchas de nuestras ideas preciadas eran erróneas, bueno, eso solo hace que la verdad sea más preciosa cuando finalmente la encontramos. Entonces, la próxima vez que alguien te diga con confianza que la gran muralla china es visible desde el espacio, puedes sonreír conocedor y compartir lo que has aprendido. Y quizás, solo quizás, inspirarás en ellos la misma chispa de curiosidad escéptica que espero haber encendido en ti hoy. Porque al final, no se trata de los hechos específicos sobre el espacio que has aprendido. Se trata de la metalección, que el camino hacia el entendimiento está pavimentado con mitos destruidos y certezas abandonadas. Que la humildad intelectual es más valiosa que la arrogancia del conocimiento. Que decir, no lo sé, es el primer paso hacia realmente saber. El universo no te debe comprensión. No tiene obligación de tener sentido para tu cerebro de primate. Pero de alguna manera, a través de esfuerzo colectivo a lo largo de siglos, hemos raspado juntos un entendimiento parcial, imperfecto, pero real de cómo funcionan las cosas. No es completo. Nunca lo será. Pero es mejor que la ignorancia. Y es infinitamente más honesto que los mitos reconfortantes. Así que sal afuera esta noche. Mira hacia arriba. Ve las estrellas brillando con luz constante, distorsionadas solo por nuestra atmósfera. Piensa en el sol blanco que aparecerá mañana por la mañana, filtrado a amarillo por el mismo aire que respiras. Contempla la vastedad del espacio, tan grande que nuestras construcciones más impresionantes desaparecen en insignificancia. Y en lugar de sentirte pequeño, siéntete conectado. Porque eres parte de todo esto. No estás mirando el universo desde afuera. Eres el universo experimentándose a sí mismo desde adentro. Y eso, más que cualquier mito que hayamos inventado, es la verdad más asombrosa de todas. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? ¿Qué deberías creer sobre el cosmos después de que todos los mitos han sido destruidos? Cree esto, que no sabes. Que nadie sabe completamente. Que la búsqueda del conocimiento es interminable y frustrante y absolutamente esencial. Que ser correcto importa menos que estar dispuesto a ser corregido. Que el universo te sorprenderá, te humillará, te asombrará y te confundirá, a menudo todo al mismo tiempo. Y que a pesar de todo eso, o tal vez precisamente por eso, vale la pena seguir mirando hacia arriba y preguntando por qué. Porque al final, las preguntas que hacemos definen quiénes somos más que las respuestas que encontramos. Y si hay algo que espero que te lleves de todo esto, es la voluntad de seguir haciendo esas preguntas, sin importar cuántas certezas tengas que sacrificar en el proceso. El universo está esperando. No con respuestas fáciles, sino con misterios interminables. ¿Estás listo para enfrentarlos? Pero antes de terminar, hay algo más que necesitas saber. Algo que hace que todos los mitos que hemos discutido parezcan triviales en comparación. Es sobre las imágenes del espacio que has visto toda tu vida. Esas fotografías espectaculares de nebulosas brillantes en púrpura y azul eléctrico. Las galaxias espirales con brazos perfectos en tonos de rosa y naranja. Los planetas con colores vibrantes que parecen sacados de una pintura surrealista. Casi ninguna de esas imágenes muestra los colores reales. Déjame ser claro sobre esto. No estoy diciendo que las imágenes sean falsas. Los objetos que muestran son absolutamente reales. Pero los colores que ves han sido alterados, mejorados, o completamente inventados para crear algo visualmente impactante. Y hay razones científicas legítimas para hacerlo. Pero el público rara vez se entera de esta manipulación. El telescopio espacial Hubble, que ha producido algunas de las imágenes más icónicas del cosmos, no ve en color como lo hace tu ojo. Captura luz en longitudes de onda específicas usando filtros en blanco y negro. Luego, los técnicos asignan colores a estas diferentes longitudes de onda. A veces los colores corresponden aproximadamente a lo que verías si pudieras mirar el objeto directamente. A menudo no. La famosa imagen de los pilares de la creación en la nebulosa del Águila muestra estructuras en tonos de verde azulado y naranja brillante. Es impresionante. Es hermosa. Y es completamente falsa en términos de color. Si pudieras viajar a esa nebulosa y mirarla con tus propios ojos, probablemente verías un tenue resplandor verdoso, casi invisible contra el fondo negro del espacio. Tus ojos simplemente no son lo suficientemente sensibles para captar los detalles y colores vibrantes que el Hubble registra con exposiciones de horas. El astrónomo Robert Chandler, quien ha procesado miles de imágenes astronómicas, admite abiertamente que el proceso es tanto arte como ciencia.
Las decisiones sobre qué colores asignar a qué longitudes de onda son subjetivas. Diferentes equipos procesando los mismos datos producirán imágenes con paletas de colores dramáticamente diferentes. No hay una versión correcta, solo versiones que enfatizan diferentes características científicas o que simplemente se ven más impresionantes. Y luego están las imágenes que muestran luz completamente invisible para el ojo humano. El telescopio espacial Spitzer captura luz infrarroja. El observatorio de rayos X Chandra detecta rayos X. El telescopio espacial James Webb, el sucesor del Hubble, opera principalmente en infrarrojo. Ninguna de estas longitudes de onda tiene un color natural porque están fuera del espectro visible. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Asignan colores arbitrariamente. Los rayos X de alta energía podrían ser coloreados en azul. Los rayos X de energía media en verde. Los de baja energía en rojo. Pero esta asignación es completamente artificial. Podrían haber elegido cualquier esquema de color y la información científica sería la misma. ¿Por qué importa esto? Porque cuando ves esas imágenes impresionantes en documentales y libros, tu cerebro las procesa como representaciones literales de cómo se ven estos objetos. Piensas que el espacio está lleno de colores vibrantes y dramáticos. Pero la realidad es mucho más sutil. La mayoría de las nebulosas son tan tenues que serían casi invisibles a simple vista. Las galaxias distantes aparecerían como manchas borrosas de luz blanquecina, sin importar cuán coloridas se vean en las fotografías procesadas. El Dr. Travis Rector, quien dirige el programa de imágenes para varios telescopios importantes, ha defendido esta práctica argumentando que las imágenes en falso color revelan información que de otro modo sería invisible. Y tiene razón. Una imagen que muestra diferentes temperaturas, composiciones químicas, o velocidades en diferentes colores es científicamente valiosa. Pero el público debería ser informado de que lo que están viendo no es literal. Aquí está el ejemplo más extremo que conozco. La famosa imagen de campo profundo de Hubble muestra miles de galaxias en un pequeño parche del cielo. Es presentada como una mirada a cómo era el universo hace miles de millones de años. Y lo es. Pero lo que no te dicen es que esa imagen es una composición de cientos de fotografías tomadas durante 11 días continuos de exposición. Si pudieras mirar ese mismo parche del cielo con tus ojos, incluso con el telescopio más potente, no verías nada excepto negrura. Solo la acumulación paciente de fotones durante días enteros de exposición revela las galaxias tenues. Y luego esos datos se procesan, mejoran, colorean y combinan para crear la imagen final. Es un logro técnico asombroso. Pero no es una fotografía, en el sentido que la mayoría de la gente entiende el término. ¿Significa esto que deberíamos desconfiar de todas las imágenes astronómicas? No necesariamente. Pero deberíamos ser conscientes de que son interpretaciones, no representaciones directas. Son herramientas para visualizar datos, no ventanas transparentes al cosmos. La distinción es sutil pero importante. Y esto se conecta con un punto más amplio. Vivimos en una era de imágenes manipuladas. Las fotografías en revistas están retocadas con Photoshop. Las películas están llenas de efectos generados por computadora. Las noticias seleccionan ángulos de cámara para contar historias específicas. Tu percepción de la realidad está siendo constantemente mediada, filtrada y ajustada por tecnología y decisiones editoriales humanas. Las imágenes del espacio son solo otro ejemplo de esto. Son hermosas. Son científicamente valiosas. Pero no son literales. Y hasta que no seas consciente de esa distinción, tu comprensión del cosmos estará distorsionada de maneras que ni siquiera reconoces. Ahora, hablemos de escalas de tiempo. Porque hay otro mito profundamente arraigado sobre el espacio que necesita ser destruido. Cuando miras el cielo nocturno, sientes que estás viendo el universo como es ahora, en este momento. Pero no es así. Ni siquiera remotamente. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Eso suena increíblemente rápido, y lo es según los estándares terrestres. Pero el universo es tan vasto que incluso la luz tarda años, siglos, milenios en viajar de un lugar a otro. Cuando miras la luna, la ves como era hace aproximadamente 1,3 segundos, el tiempo que tarda la luz en viajar desde la luna hasta la Tierra. Cuando miras el sol, lo ves como era hace aproximadamente 8,3 minutos. Las estrellas más cercanas están a años luz de distancia.
Próxima Centauri, nuestra vecina estelar más próxima, está a 4,2 años luz. ¿La ves como era hace 4,2 años? Si explotara mañana, no lo sabríamos hasta dentro de 4,2 años. La mayoría de las estrellas visibles a simple vista están a cientos de años luz de distancia. Algunas están a miles. Y las galaxias distantes que vemos con telescopios están tan lejos que las vemos como eran hace miles de millones de años. La luz de la galaxia GN-Z11, una de las más distantes jamás observadas, ha estado viajando hacia nosotros durante 13,4 mil millones de años. Cuando miramos esa galaxia, literalmente estamos viendo el universo primitivo, solo 400 millones de años después del Big Bang. Pero aquí está la parte verdaderamente perturbadora. Esa galaxia, tal como la vemos, probablemente ya no existe. En los 13,4 mil millones de años que su luz ha estado viajando hacia nosotros, la galaxia ha continuado evolucionando. Podría haberse fusionado con otras galaxias. Sus estrellas podrían haber muerto y sido reemplazadas por nuevas generaciones. La galaxia moderna que existe ahora en algún marco de referencia absoluto, probablemente se ve completamente diferente de la imagen que vemos. Pero espera, se pone peor. Debido a la expansión del universo, esa galaxia se está alejando de nosotros más rápido que la velocidad de la luz. Sí, has leído eso correctamente. Más rápido que la luz. Esto no viola la relatividad porque es el espacio mismo el que se está expandiendo, no la galaxia moviéndose a través del espacio. Pero la consecuencia práctica es que nunca podríamos alcanzarla, sin importar cuán rápido viajáramos. Ya ha cruzado más allá de nuestro horizonte de eventos cósmico. De hecho, la mayor parte del universo observable ha cruzado este horizonte. Podemos verlo porque su luz fue emitida hace miles de millones de años, cuando estaba más cerca. Pero la versión actual de esas regiones está ahora tan lejos y se está alejando tan rápido que nunca podremos visitarlas, contactarlas o incluso recibir señales actuales de ellas. Están causalmente desconectadas de nosotros. Para todos los propósitos prácticos, podrían estar en otro universo. Esto significa que cuando construyes un mapa del universo, no estás mapeando dónde están las cosas ahora. Estás mapeando dónde estaban cuando emitieron la luz que estamos viendo. Es como construir un mapa de una ciudad basándote en fotografías tomadas en diferentes décadas. Algunas partes del mapa muestran cómo se veía la ciudad ayer. Otras partes muestran cómo se veía hace 100 años. Y no hay forma de actualizar el mapa porque las señales actuales nunca nos alcanzarán. El cosmólogo Brian Greene llama a esto, ver en el tiempo profundo. No es solo que estemos viendo objetos distantes. Estamos viendo el pasado del universo, preservado en luz que ha estado viajando hacia nosotros durante eones. El cielo nocturno es literalmente una máquina del tiempo visual, mostrando diferentes momentos de la historia cósmica simultáneamente. Y aquí está el giro final. Debido a la expansión acelerada del universo, impulsada por la misteriosa energía oscura, cada vez más del universo está cruzando nuestro horizonte de eventos. Dentro de 100.000 millones de años, asumiendo que los humanos o nuestros descendientes todavía existan, solo serán capaces de ver nuestro grupo local de galaxias. Todas las demás galaxias habrán retrocedido más allá del horizonte. Su luz, redshifted a longitudes de onda infinitamente largas por la expansión del espacio, simplemente nunca llegará. Los astrónomos futuros mirarán el cielo y verán solo unas pocas galaxias cercanas rodeadas de negrura infinita. Concluirán que el universo es mucho más pequeño de lo que realmente es. No tendrán evidencia de la radiación cósmica de fondo. No tendrán evidencia del Big Bang. Toda la cosmología moderna será imposible de descubrir porque la evidencia habrá desaparecido literalmente del universo observable. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuánta evidencia ya ha desaparecido de nuestro universo observable? ¿Qué eventos cósmicos importantes ocurrieron hace tanto tiempo o tan lejos que ninguna evidencia de ellos puede alcanzarnos ahora? ¿Estamos viendo solo una fracción del universo completo, sin forma de saber que nos estamos perdiendo? La respuesta es casi con certeza sí. El universo observable es solo la porción del universo total de la cual la luz ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el Big Bang. Pero el universo total es probablemente mucho, mucho más grande. Algunas estimaciones sugieren que podría ser infinito. Otras sugieren que podría ser al menos 1000 veces más grande que la parte que podemos ver. Y si la inflación cósmica,
La teoría de que el universo temprano experimentó una expansión exponencial en sus primeros momentos es correcta, entonces el universo total podría ser inimaginablemente más grande que nuestra burbuja observable. Podrían existir regiones donde las leyes de la física son diferentes, donde las constantes fundamentales tienen valores distintos, donde el universo se ve completamente alienígena en comparación con el nuestro. Pero nunca lo sabremos. Esas regiones están para siempre más allá de nuestro alcance, separadas de nosotros no solo por distancia sino por la estructura causal misma del espacio-tiempo. Son inobservables en principio, no solo en práctica. Ninguna tecnología futura, sin importar cuán avanzada, podrá alguna vez traernos información de esas regiones. ¿Ves cómo cada capa de entendimiento revela otra capa de ignorancia debajo? Pensabas que el mito de la Gran Muralla siendo visible desde el espacio era un error inocente. Pero resulta que nuestra comprensión completa de que podemos y no podemos ver, de que es visible, incluso en principio, está fundamentalmente limitada por la física del espacio-tiempo y la velocidad finita de la luz. Y esto no es solo filosofía abstracta. Tiene consecuencias prácticas para cómo entendemos nuestro lugar en el cosmos. Cuando alguien te dice que el universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias, están siendo técnicamente precisos. Pero están omitiendo el hecho de que el universo total probablemente contiene muchísimas más, que simplemente no podemos ver y nunca podremos. Cuando los cosmólogos calculan la edad del universo como 13,8 mil millones de años, están midiendo el tiempo desde el Big Bang hasta ahora en nuestro marco de referencia particular. Pero debido a los efectos relativistas, el tiempo transcurrido desde el Big Bang podría ser diferente en otras partes del universo que se están moviendo de manera diferente en relación a nosotros. El concepto mismo de ahora, en una escala cósmica, es problemático. Einstein nos mostró que la simultaneidad es relativa. Eventos que son simultáneos en un marco de referencia no son simultáneos en otro. Entonces, cuando preguntas, ¿qué está pasando en la galaxia de Andrómeda ahora?, la pregunta no tiene una respuesta única. Depende de qué marco de referencia uses para definir ahora. Todo esto suena muy técnico y abstracto. Pero tiene una consecuencia directa para cómo piensas sobre el universo. No hay una realidad objetiva única que todos experimentamos. Hay múltiples realidades que dependen de tu posición, velocidad y historia. La luz que ves del Sol tiene 8,3 minutos de antigüedad para ti. Pero para un fotón viajando desde el Sol a la Tierra, el viaje es instantáneo porque el tiempo no pasa para los objetos que viajan a la velocidad de la luz. Desde la perspectiva del fotón, es emitido desde la superficie del Sol y absorbido por tu retina en el mismo instante. No experimenta tiempo transcurrido. No experimenta distancia. Para el fotón, el universo entero se colapsa en un punto singular. Esta es una perspectiva completamente válida de acuerdo con la relatividad especial, tan válida como la tuya donde el viaje toma 8,3 minutos. ¿Cuál perspectiva es real? Ambas lo son. Esa es la naturaleza de la relatividad. La realidad no es absoluta. Es relativa al observador. Y esto no es una cuestión de percepción o interpretación. Es una característica fundamental de cómo funciona el universo. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿qué está pasando en el universo ahora mismo?, la pregunta en sí es defectuosa. No hay un ahora mismo universal. Hay tu ahora, que es diferente del ahora de alguien moviéndose rápidamente en relación a ti, que es diferente del ahora de un fotón, que no experimenta tiempo en absoluto. Y sin embargo, a pesar de toda esta relatividad y perspectivas múltiples, el universo funciona según leyes coherentes. Las galaxias evolucionan. Las estrellas nacen y mueren. Los planetas orbitan. Todo esto ocurre de manera predecible, gobernable por ecuaciones que podemos escribir y verificar. El universo no es caótico solo porque la simultaneidad es relativa. Pero reconocer estas sutilezas requiere abandonar muchas intuiciones profundamente arraigadas sobre cómo funciona la realidad. Requiere aceptar que el universo es fundamentalmente más extraño de lo que la experiencia cotidiana sugiere. Y eso, más que cualquier hecho específico sobre el color del Sol o la visibilidad de estructuras desde el espacio, es la lección central que espero que te lleves. Ahora, déjame hacerte una pregunta incómoda. Si tantos de nuestros mitos actuales sobre el espacio son falsos, ¿qué están creyendo las personas en el futuro que nosotros creemos ahora que será desmentido en 100 años?
Porque es absolutamente cierto que futuras generaciones mirarán hacia atrás a nuestra cosmología moderna y encontrarán errores. No pequeños detalles. Conceptos fundamentales que damos por sentado resultarán ser aproximaciones torpes de una realidad más profunda. Esto ha sucedido en cada era de la ciencia. ¿Por qué deberíamos asumir que nuestra era es diferente? Newton pensó que había descubierto las leyes absolutas del movimiento y la gravitación. Resultó que eran aproximaciones que se rompen a altas velocidades y en campos gravitacionales fuertes. Einstein pensó que había resuelto el problema con la relatividad general. Resulta que la relatividad es incompatible con la mecánica cuántica, y ambas no pueden ser completamente correctas en su forma actual. La mecánica cuántica, a pesar de su éxito predictivo asombroso, podría ser solo una teoría efectiva que emerge de alguna teoría más profunda que aún no hemos descubierto. El modelo estándar de física de partículas tiene más de 20 parámetros que deben ser ajustados a mano basándose en mediciones experimentales. Nadie sabe por qué tienen los valores que tienen. Esto huele a teoría incompleta. Y toda nuestra cosmología moderna depende críticamente de conceptos como materia oscura y energía oscura que no entendemos en absoluto. Si resulta que estas cosas no existen y nuestra teoría de la gravitación necesita ser modificada a escalas cosmológicas, entonces décadas de trabajo cosmológico tendrán que ser revisadas. El físico teórico Sabine Osenfelder ha argumentado provocativamente que la física fundamental ha estado atascada durante décadas precisamente porque los físicos se han vuelto demasiado enamorados de la elegancia matemática y no lo suficientemente enfocados en evidencia experimental. Según ella, la belleza matemática ha demostrado ser una guía poco confiable para la verdad física, pero los físicos continúan confiando en ella porque no tienen mejores ideas. Entonces, ¿qué mitos actuales serán desmentidos? Es imposible saber con certeza, por supuesto. Si lo supiera, ya los habríamos corregido. Pero puedo especular basándome en donde están las mayores incertidumbres en la ciencia moderna. Primer candidato, la interpretación de la mecánica cuántica. Actualmente, la mayoría de los físicos usan la interpretación de Copenhague o algo cercano a ella, principalmente porque es conveniente para cálculos. Pero filosóficamente, es profundamente insatisfactoria. La idea de que el acto de medición crea la realidad, o que el colapso de la función de onda es un proceso físico real, podría resultar ser tan ingenua como la idea medieval de que el Sol orbita la Tierra. Las futuras generaciones podrían mirar hacia atrás y preguntarse cómo pudimos tolerar tal ambigüedad en el corazón de nuestra teoría física más fundamental. Podrían tener una teoría subyacente que hace que la mecánica cuántica sea obviamente derivada, del mismo modo que la mecánica newtoniana emerge de la relatividad en el límite de bajas velocidades. Y esa teoría podría revelar que toda nuestra charla sobre superposición y colapso era solo describiendo sombras de una realidad más profunda. Segundo candidato, la naturaleza del tiempo. Actualmente, la física trata el tiempo como una dimensión similar al espacio, solo con algunas propiedades matemáticas diferentes. Pero la experiencia consciente del tiempo, la sensación de que fluye desde el pasado hacia el futuro, no aparece en ninguna ecuación física fundamental. Las leyes de la física son en su mayoría reversibles en el tiempo. Funcionan igual de bien hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿de dónde viene la flecha del tiempo? ¿Por qué experimentamos el tiempo como fluyendo en una dirección cuando las ecuaciones fundamentales son simétricas en el tiempo? Los físicos actualmente culpan a la entropía, la segunda ley de la termodinámica que dice que el desorden siempre aumenta. Pero esto simplemente empuja la pregunta un paso atrás. ¿Por qué comenzó el universo en un estado de baja entropía, permitiendo que aumentara con el tiempo? El cosmólogo Sean Carroll ha propuesto que el universo podría ser eterno en ambas direcciones temporales, con nuestro Big Bang siendo solo un mínimo local de entropía, no el comienzo absoluto. Otros físicos han sugerido que el tiempo mismo podría ser emergente, no fundamental. En estas teorías, el tiempo surge de una realidad más profunda temporal de la misma manera que la temperatura emerge del movimiento molecular. Si alguna de estas ideas resulta ser correcta, nuestra comprensión actual del tiempo se verá tan primitiva como el concepto de tiempo absoluto de Newton ahora nos parece en la era de la relatividad. Futuras generaciones podrían ver nuestras preguntas sobre ¿qué pasó antes del Big Bang? Como mal planteadas, basadas en suposiciones erróneas sobre la naturaleza del tiempo. Tercer candidato, la unicidad del universo. Actualmente asumimos que hay un universo, nuestro universo, y que la tarea de la cosmología es entender sus propiedades.
Pero tanto la mecánica cuántica, vía la interpretación de muchos mundos, como la inflación cósmica sugieren que podría haber innumerables otros universos con diferentes propiedades. Si el multiverso es real, entonces muchas preguntas que parecen profundas: ¿por qué el universo tiene estas leyes de física? ¿Por qué las constantes tienen estos valores? Tienen respuestas triviales: existen todos los universos posibles, y obviamente vivimos en uno compatible con nuestra existencia. Pero esto convierte la cosmología de ciencia predictiva en ejercicio de tautología antrópica. Futuras generaciones podrían resolver este debate de una manera u otra. Podrían descubrir evidencia definitiva del multiverso, transformando lo que ahora es especulación en ciencia establecida. O podrían demostrar que el multiverso es en principio inobservable, relegándolo a la metafísica en lugar de la física. De cualquier manera, nuestra era actual de incertidumbre sobre esta pregunta fundamental parecerá extraña en retrospectiva. Cuarto candidato: la naturaleza de la conciencia. Actualmente, la mayoría de los neurocientíficos asumen que la conciencia surge de procesos cerebrales puramente físicos. Es una propiedad emergente de sistemas neuronales complejos, nada más. Pero después de décadas de investigación intensiva, nadie ha podido explicar realmente cómo la actividad neuronal da lugar a la experiencia subjetiva. El hard problem de la conciencia permanece sin resolver. Algunos físicos, como Roger Penrose, han propuesto que la conciencia podría requerir física cuántica no computacional en el cerebro. Otros, como Christoph Koch y Giulio Tononi, han desarrollado teorías de información integrada que sugieren que la conciencia podría ser una propiedad fundamental del universo, presente en grados variables en todos los sistemas. Y algunos filósofos, como David Chalmers, han argumentado que el problema podría ser en principio insoluble desde una perspectiva puramente física. Si resulta que la conciencia requiere nueva física, o es fundamental en lugar de emergente, entonces nuestra comprensión actual se verá tan ingenua como el materialismo mecanicista del siglo XIX ahora nos parece. Futuras generaciones podrían integrar la conciencia en la física fundamental de maneras que actualmente ni siquiera podemos imaginar. Y finalmente, está la posibilidad de que estemos completamente equivocados sobre algo tan básico que ni siquiera lo hemos identificado como una suposición. Cada revolución científica ha revelado que estábamos tomando algo por sentado que no debíamos. Antes de la relatividad, nadie cuestionaba que el tiempo era absoluto. Antes de la mecánica cuántica, nadie imaginaba que las partículas pudieran estar en superposición. Antes de la cosmología moderna, nadie consideraba seriamente que el universo tuviera un comienzo. ¿Qué estamos asumiendo ahora que futuros científicos identificarán como el error clave que nos mantuvo atascados? Es imposible saber, casi por definición. Si pudiéramos identificarlo, ya lo habríamos corregido. Pero casi con certeza existe. Hay una suposición fundamental en nuestra física actual que está equivocada, y cuando finalmente la identifiquemos y la reemplacemos, todo un nuevo paisaje de entendimiento se abrirá. Esto debería hacerte simultáneamente humilde y emocionado. Humilde porque incluso nuestros mejores científicos, con las herramientas más avanzadas y las teorías más refinadas, están probablemente equivocados sobre cosas fundamentales. Emocionado porque significa que hay descubrimientos revolucionarios esperando ser hechos, misterios profundos aún por resolver. Y aquí está la parte más hermosa. Tú podrías ser parte de la generación que hace esos descubrimientos. Los mitos que he destruido hoy fueron creencias sostenidas por personas inteligentes y bien educadas. Fueron corregidas por personas que se atrevieron a cuestionar, a probar, a mirar más de cerca lo que todos daban por sentado. No necesitas ser un genio para contribuir al progreso científico. Necesitas curiosidad, rigor y la voluntad de ser correcto en lugar de tener razón. Necesitas la humildad para admitir cuando estás equivocado y la tenacidad para seguir buscando incluso cuando las respuestas son difíciles de alcanzar. Los mitos sobre el espacio que hemos discutido hoy son síntomas de un problema más profundo, la tendencia humana a aceptar explicaciones reconfortantes en lugar de buscar verdades incómodas. Queremos que el universo tenga sentido en nuestros términos. Queremos que nuestros logros sean significativos en una escala cósmica. Queremos que la realidad sea más simple, más ordenada, más comprensible de lo que realmente es. Pero el universo no nos debe comprensión. No tiene obligación de conformarse a nuestras intuiciones o preferencias. Y la sorpresa perpetua de descubrir que la realidad es más extraña de lo que imaginábamos es, paradójicamente, una de las alegrías más profundas del esfuerzo científico. Entonces, cuando salgas esta noche y mires las estrellas,
no pienses solo en los hechos específicos que has aprendido. Piensa en el proceso. Piensa en cómo pasamos de creer mitos reconfortantes a confrontar verdades incómodas. Piensa en cómo cada generación refina la comprensión del anterior, acercándose asintóticamente a una comprensión más completa del cosmos. Y piensa en tu papel en ese proceso. Porque no eres solo un consumidor pasivo de conocimiento científico. Eres un participante activo en la conversación humana sobre la naturaleza de la realidad. Cada vez que cuestionas una suposición, cada vez que buscas evidencia en lugar de aceptar autoridad, cada vez que dices, no lo sé, pero déjame investigar, estás participando en la tradición científica. El espacio es vasto, extraño, y fundamentalmente alienígena a nuestra experiencia cotidiana. Está lleno de paradojas que desafían la intuición y misterios que podrían nunca ser completamente resueltos. Pero es real, y podemos estudiarlo, y podemos reducir gradualmente nuestra ignorancia incluso si nunca alcanzamos la omnisciencia completa. Y eso, al final, es lo que espero que te lleves de todo esto. No una lista de hechos sobre el espacio, aunque has aprendido muchos. Sino una apreciación por el proceso de descubrimiento, una tolerancia para la incertidumbre, y un apetito por la verdad que es más fuerte que el confort de la certeza. El universo está esperando. Con misterios sin resolver, paradojas sin reconciliar, y preguntas aún sin hacer. ¿Estás listo para enfrentarlo sin el consuelo de los mitos reconfortantes? Porque esa es la elección real. No entre conocimiento e ignorancia, sino entre verdad incómoda e ilusión reconfortante. Y si has llegado hasta aquí, si has permitido que todos tus mitos sean destruidos y todavía estás buscando más, entonces ya has hecho tu elección. Bienvenido al universo real. Es más extraño, más vasto y más hermoso de lo que cualquier mito podría capturar. Y la aventura de entenderlo acaba de comenzar. Déjame terminar con una historia que resume todo lo que hemos discutido hoy. En el año 1990, el astrónomo Carl Sagan convenció a la NASA de girar la sonda Voyager 1 hacia atrás para tomar una última fotografía de la Tierra antes de que saliera del sistema solar para siempre. Desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros, la Tierra aparecía como un punto pálido y azul, apenas visible, ocupando menos de un píxel en la imagen. Sagan escribió sobre esa imagen, ese punto es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que has oído hablar, cada ser humano que existió, vivió sus vidas. La suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Esta imagen, conocida como Pale Blue Dot, es quizás la representación más honesta de nuestro lugar en el cosmos que jamás se haya creado. No necesita colores falsos. No necesita procesamiento dramático. Su poder viene de su honestidad brutal. Somos pequeños. Somos insignificantes en escala cósmica. Nuestras ciudades más grandes, nuestras construcciones más impresionantes, nuestras guerras más devastadoras, todo ocurre en una partícula de polvo invisible desde cualquier lugar significativo del universo. Y sin embargo, en esa mota de polvo, algo extraordinario ha sucedido. La materia se organizó de tal manera que se volvió consciente de sí misma. Los átomos forjados en hornos estelares se combinaron en patrones lo suficientemente complejos como para preguntarse sobre sus propios orígenes. El universo desarrolló ojos para verse a sí mismo, mentes para contemplarse a sí mismo, corazones para maravillarse de sí mismo. Esto es lo que hace que la empresa científica sea tan profundamente significativa. No es solo acumulación de hechos. Es el universo despertando a su propia existencia. Cada descubrimiento que hacemos, cada mito que destruimos, cada capa de ignorancia que pelamos, es el cosmos llegando a ser más consciente de su propia naturaleza. Cuando Galileo apuntó su telescopio hacia Júpiter y vio 4 lunas orbitando, no solo estaba descubriendo nuevos objetos celestes. Estaba participando en el proceso del universo descubriéndose a sí mismo. Cuando Einstein escribió las ecuaciones de la relatividad general, estaba canalizando las leyes del cosmos en símbolos que otros cerebros cósmicos, otros patrones organizados de materia estelar, podrían leer y comprender.
Y cuando tú, leyendo esto ahora mismo, permites que tus viejas certezas sean reemplazadas por nueva comprensión, estás participando en ese mismo proceso sagrado. El hecho de que el sol sea blanco en lugar de amarillo es trivial. Pero el acto de actualizar tu modelo mental basándote en evidencia, de valorar la verdad sobre el confort, de aceptar la corrección cuando estás equivocado, eso es profundo. Porque aquí está la verdad última que quiero que entiendas. Los mitos que hemos destruido hoy, el espacio silencioso, el sol amarillo, la gran muralla visible, las estrellas titilantes, son síntomas de una enfermedad más profunda, nuestra resistencia a confrontar nuestra propia pequeñez. Queremos ser importantes. Queremos que nuestras construcciones sean cósmicamente significativas. Queremos que el universo se ajuste a nuestras expectativas y preferencias. Pero la grandeza verdadera no viene de fingir ser más grandes de lo que somos. Viene de confrontar honestamente nuestra pequeñez y elegir la excelencia de todas formas. Somos pequeños. Nuestras vidas son breves. Nuestras construcciones serán olvidadas. Pero en el tiempo que tenemos, podemos elegir buscar la verdad. Podemos elegir expandir los límites del conocimiento humano. Podemos elegir ser honestos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. Esta honestidad, esta voluntad de vivir con incertidumbre en lugar de aferrarse a certezas reconfortantes pero falsas, es la verdadera marca de un pensador maduro. Los niños necesitan certeza. Necesitan que los adultos sepan todas las respuestas. Pero los adultos pueden tolerar la ambigüedad. Pueden vivir con preguntas sin respuesta. Pueden admitir ignorancia sin sentirse disminuidos por ella. Y paradójicamente, es precisamente esta capacidad de admitir ignorancia lo que nos permite trascenderla. Solo cuando reconoces que estás equivocado puedes comenzar a corregir tus errores. Solo cuando admites que no sabes puedes comenzar a buscar comprensión real. El camino hacia el conocimiento está pavimentado con mitos destruidos y certezas abandonadas. Entonces, ¿qué haces ahora con todo esto? ¿Cómo vives sabiendo que casi todo lo que creías sobre el cosmos estaba equivocado en detalles importantes? ¿Cómo mantienes algún sentido de propósito sabiendo que eres una mota en un punto en una galaxia entre 2 billones? La respuesta es simple, aunque no fácil. Vives con integridad. Buscas la verdad donde te lleve, incluso cuando es incómoda. Te permites ser corregido. Te mantienes curioso. Te mantienes humilde. Y encuentras significado no en la escala de tus logros, sino en la calidad de tu búsqueda. El universo es vasto más allá de la comprensión. Existirá mucho después de que tú, tu especie, tu planeta, e incluso tu galaxia hayan desaparecido en la entropía. Nada de lo que hagas tendrá importancia cósmica en el gran esquema de las cosas. Pero todo lo que hagas importa para ti, para las personas que amas, para la comunidad del conocimiento humano del cual eres parte. Eres una chispa de conciencia en un universo mayormente inconsciente. Eres un patrón de orden en un mar de entropía creciente. Eres una pregunta que el universo se hace a sí mismo. Y aunque la respuesta final podría ser imposible de alcanzar, el acto de preguntar es en sí mismo la única respuesta que necesitas. Así que sal ahí fuera. Mira las estrellas con nuevos ojos. Ve su luz constante, sin titilar, viajando años o siglos para alcanzar tu retina. Piensa en el sol blanco que saldrá mañana, filtrado amarillo por la atmósfera que respiras. Reconoce que tus construcciones más grandes son invisibles desde el espacio, y encuentra belleza en esa humildad. Y sobre todo, mantén viva la chispa de curiosidad que te trajo hasta aquí. Sigue preguntando. Sigue cuestionando. Sigue buscando. Porque en un universo de certezas falsas y verdades incómodas, la búsqueda honesta de comprensión es lo más cercano a lo sagrado que probablemente encontraremos. El cosmos está esperando. Vasto, extraño, indiferente y absolutamente hermoso en su indiferencia. No te debe nada. Pero te ofrece todo, misterios infinitos, belleza trascendente y la oportunidad de participar en la autocomprensión del universo. ¿Aceptarás la invitación? ¿O te aferrarás a los mitos reconfortantes, a las certezas falsas, a la ilusión de que ya sabes lo suficiente? La elección, como siempre, es tuya. Pero si eliges la verdad sobre el confort, la curiosidad sobre la certeza, la honestidad sobre la ilusión, entonces bienvenido. Bienvenido a la tradición antigua de aquellos que miran hacia arriba y se atreven a preguntar por qué. El universo está esperando tu siguiente pregunta. Y quién sabe,
Tal vez serás tú quien descubra el próximo gran mito que necesita ser destruido. Tal vez serás tú quien empuje el conocimiento humano un paso más hacia la verdad completa que probablemente nunca alcanzaremos completamente, pero hacia la cual podemos converger asintóticamente. Eso es todo lo que tengo para ti hoy. 6 mitos destruidos. Infinitas preguntas planteadas. Y una invitación a vivir con la clase de honestidad intelectual que hace posible el verdadero entendimiento. El resto depende de ti. Mira hacia arriba. Pregunta por qué. Y nunca, nunca dejes de buscar.